Marvel reescribiré el mundo entero 37-48. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 37. Yo soy Iron Man. Nick Fury dejó su informe con sarcasmo. Parece que nuestro genio se cree un superhéroe. Melinda se hizo a un lado, sin comentar nada. Su función era principalmente la de mensajera. Además, vi en el informe que Stonewall y los inocentes se enfrentaron. ¿Estás segura de que no fue la mano? Nick Fury estaba algo confundido. Incluso si Stonewall no había logrado derrotar a los inocentes, no debería haber habido un tiroteo directo. ¿Por qué ignoraban a la mano, su principal enemigo? No hay duda. A Melinda le dolió la cabeza al pensarlo. Stick había cometido un grave error. Le había ocultado a Stonewall la enfermedad de su esposa. Marilyn Creeper, la esposa de Stonewall, también había sido oficial de la KGB. Debido a una grave exposición a la radiación durante una misión anterior, desarrolló leucemia tras abandonar la desmoronada alianza. Para evitar que esta noticia afectara la capacidad de lucha de Stonewall, Stick convenció a Marilyn de que le ocultara su enfermedad, proporcionándole en secreto cuidados paliativos, lo que empeoró su estado. ¿Así que han roto? Nick Fury intuyó una oportunidad para influir en él. Sí, con la ayuda de Tony, Stonewall libró una batalla controlada contra Stick, y finalmente se llevó consigo a los niños que estaban dispuestos a marcharse, junto con algunos miembros de los inocentes. Ahora mismo están instalados en la villa de Malibu, explicó Melinda. A Nick Fury le gustaban las personas que valoraban a la familia. Un caballero puede dejarse engañar por sus principios, pero los lazos familiares pueden ser una fuerza unificadora. ¿En qué hospital de Nueva York está su familia? Busca una buena oportunidad para ofrecerles ayuda e intenta ganártelos, decidió Nick Fury. Stonewall, un presunto miembro de la Senda de las Estrellas, merecía el esfuerzo. No están en Nueva York, sino en Brasil, le recordó Melinda. Brasil. Nick estaba confundido al principio, pero enseguida se dio cuenta de que había demasiadas fuerzas en Estados Unidos que chocaban con Tony y Stonewall. La mano, la familia Thorne y los inocentes, mantener a un paciente casi sin capacidad de lucha en Estados Unidos era, sin duda, arriesgado. Además, Tony podría haber tenido en cuenta que Shield tiene relativamente poca influencia en Brasil. Al fin y al cabo, el propio Nick Fury había mencionado que había miembros de la familia Thorne dentro de Shield. Si no recuerdo mal, hay un hospital gestionado por el grupo Estrella Oscura en Brasil, dijo Nick, repasando la información. Su subalterna, María, asintió. Sí, el mayor hospital benéfico de Brasil está financiado por el grupo Estrella Oscura, y su director es el hijo mayor de la familia Thorne ad generación, Lucas Felicio Thorne. Lucas, Felicio, parece que sus padres tenían grandes expectativas puestas en él, murmuró Nick. Sí, la rama de la familia de Lucas es muy especial. Parece que la familia Thorne los entrenó deliberadamente para ser idealistas, y su esperanza de vida promedio es inferior a 30 años, dijo María. Menos de 30 años y esa esperanza de vida es bastante interesante en una familia súper rica. ¿Qué opinas de este fenómeno? Preguntó Nick Fury, acercándose a la ventana con las manos a la espalda. Según la información disponible, se confirma que la familia Thorne posee algún tipo de poder especial, y la muerte del hijo y la hija mayores podría ser uno de los precios de ese poder, dijo María. Melinda asintió, de acuerdo. En cuanto a la naturaleza especial del grupo de Lucas, quizás sea la lástima de la familia Thorne. Al fin y al cabo, ya están destinados a morir, así que ir en contra de los principios familiares no tendrá mucho impacto. Incluso podría ayudar a unir a otras ramas. Melinda dio en el clavo. El impacto negativo de la muerte de alguien de la misma clase es mucho mayor que el de la muerte de alguien diferente. La familia Thorne podría estar aprovechándose de esto, convirtiendo el inevitable destino de Lucas en un escarmiento para sus propios miembros. Sin embargo, Nick Fury sentía que Melinda sobreestimaba a la familia Thorne. Una lástima. ¿Cómo podía una familia que cree en la supervivencia del más apto albergar tal emoción? Nick Fury intuía que debía haber una razón más profunda. ¿Quién se alegraría más de ver morir a los idealistas? ¿Hasta el punto de guiarlos deliberadamente a la existencia? Brasil, Hospital de São Paulo. En la oficina del director, Lucas se ocupaba de su trabajo. Es extremadamente difícil para un hospital sin ánimo de lucro sobrevivir. Al fin y al cabo, hacer el bien es mucho más difícil que hacer el mal. Toc toc, dijo Lucas sin levantar la vista.
Su hermana, Avira Serena Thorne, entró. Hermano, vi tu pedido. Todos los medicamentos suben de precio un 5%. ¿Hay algún problema con la cadena de suministro? Avira, como de costumbre, sacó una silla de mimbre y se sentó. Lo más nuevo de toda la oficina era la silla que le había comprado a su hermano, así que creía que, sin duda, lo habían obligado a estar allí. Lucas se detuvo y guardó silencio unos segundos. La familia ha ordenado que la reunión, prevista para dentro de 3 meses, se adelante. Se celebrará un mes después en la casa ancestral de la Selva Negra, en Alemania. Hermano, ¿no podemos faltar? Preguntó Avira con voz ronca. No sabía nada del ritual de sacrificio, pero, como personas inteligentes, intuían que algo raro pasaba con esa supuesta reunión. Al fin y al cabo, su padre y su abuela habían muerto o desaparecido poco después, y a la familia ni siquiera pareció importarle ocultarlo. Y Lucas guardó silencio unos segundos y empezó a cambiar de tema. El precio de la medicina volverá a subir antes de que me vaya. Después de mi desaparición, los proveedores sin duda lo subirán. Lo que tienes que hacer es bajar el precio a un nivel que nos permita seguir operando, y luego intentar conseguir la ayuda de la familia para que poco a poco vuelva a bajar hasta el precio anterior a la subida. Lucas lo había planeado todo. Tras su muerte, su hermana, que había bajado el precio voluntariamente, ganaría mucho prestigio, consolidaría su puesto de decana y tendría más tiempo para lidiar con la familia. Dado que la familia los quería muertos, tendrían que pagar un precio. Esos caníbales sin duda accederían a la petición de Avira para que su próxima generación no se convirtiera en el supuesto primogénito o la primogénita. Hermano. Déjame ir. Exclamó Avira, poniéndose de pie de repente. Lucas se acercó a la ventana, mirando el cielo y los barrios bajos no muy lejos. Eras muy pequeño entonces, probablemente no lo recuerdes. Mamá y papá nos abrazaban y lloraban, diciendo que lo sentían por nosotros, pero sé que no tenían otra opción, ni tú ni yo. Mira por la ventana. En cualquier caso, viví en un entorno de absoluta abundancia durante 28 años, mientras que la tasa de mortalidad infantil allí ronda el 30%. La muerte es algo muy simple. Eres mucho más inteligente que yo, así que te he encomendado una tarea más difícil. Después de mi muerte, tendrás al menos 20 años. Haz lo que quieras. Avira no recordaba cómo había salido de la oficina. Estaba algo aturdida y casi chocó con un familiar de un paciente en el pasillo. «Doctora Thorne, ¿se encuentra bien?», preguntó el familiar preocupado, tomándole la mano. «Estoy bien, solo un poco cansada», respondió Avira con una sonrisa forzada. El familiar dudó un instante y luego habló. «Doctora, ¿volverá a subir el precio de la medicina? Aunque es barata, seguimos sin poder pagarla». Avira no supo qué decir. Sabía perfectamente que incluso un solo real de aumento sería una carga enorme para esa gente. Pero su hermano tampoco podía hacer nada al respecto. Actualmente, el precio de los medicamentos dependía por completo de las diversas subvenciones que recibían del grupo Thorne. De lo contrario, el hospital habría quebrado hace mucho tiempo. Pero la realidad es dura. El ingreso promedio en los barrios marginales es muy bajo. Por lo que sabía, un obrero cualificado en una fábrica de refrescos apenas ganaba 20 reales al día, lo que equivale a unos 3 o 4 dólares estadounidenses. La familia se percató de la difícil situación de Avira y no insistió. Al fin y al cabo, incluso si el precio de los medicamentos en este hospital aumentara un 50%, seguiría siendo significativamente más barato que en otros hospitales. Precisamente este precio bajo y constante, mantenido durante más de una década, era lo que convertía a este hospital en el lugar más respetado de la zona. Ni siquiera las bandas más peligrosas se atrevían a robar o cometer delitos dentro de sus muros. Era la última línea de defensa para todos los habitantes de los barrios marginales, y todo el personal médico merecía respeto. De vuelta en su despacho, Avira se recompuso y se preparó para recibir al siguiente paciente. Robert Bruce. Al oír su número, entró un hombre alto y delgado, de porte refinado. En su muñeca derecha llevaba un reloj que monitorizaba su ritmo cardíaco. Su equipo más caro. ¿Cómo se ha sentido últimamente? ¿Ha tenido dolores de cabeza o palpitaciones? ¿Se encuentra estable?, preguntó Avira, comprobando la lectura del reloj. Estoy mucho mejor. Mi entrenador también me ha dicho que últimamente controlo mejor mi ira, dijo Robert con una sonrisa. Eso es bueno. A juzgar por los datos de tu reloj, estás en plena edad. Puedes dejar de tomar la medicación. Justo cuando Avira dijo esto, la pantalla del reloj parpadeó y se apagó, sobresaltándola.
No es nada, probablemente sea solo un cortocircuito. Lo hice yo mismo. Es normal que sea un poco inestable, dijo Robert, sin preocuparse por el reloj. Avira le creyó. De hecho, creo que con tus habilidades, estarías más que cualificado para ser técnico de reparación. Trabajar como empleado temporal en una fábrica de refrescos es un desperdicio de tu talento. Robert sonrió. La fábrica de refrescos era su mejor opción. La rotación de personal era alta, la gestión caótica, e incluso usar un nombre falso no sería un problema. Al ver que Robert no respondía, Avirano continuó. Después de tantas consultas, podía intuir que Robert era sin duda una persona con una excelente formación. Quizá había sufrido alguna adversidad que lo había llevado a trabajar en la fábrica de refrescos. Avira recordó que, cuando se conocieron, Robert se había puesto verde de ira por algún motivo, lo que la había sobresaltado. Las pruebas posteriores no revelaron nada anormal, y a Robert le disgustaban especialmente los análisis de sangre, por lo que solo se los hacía mucho después de familiarizarse con el proceso. Al salir del consultorio, Robert miró hacia atrás a través de la puerta entreabierta a la atareada Avira, y una extraña sensación de paz lo invadió. La vida era dura, pero no del todo desesperanzadora. Después de un día ajetreado, Avira acababa de recuperar el aliento, terminando rápidamente su almuerzo frío cuando sonó el teléfono. Hola. Soy Avira Thorne. ¿Consulta? ¿Cuándo? ¿Qué ocurre? ¿Ahora? ¿Leucemia? ¿De qué tipo? ¿Sospecha de leucemia mieloide crónica causada por exposición a radiación a corta distancia? De acuerdo, voy para allá. Avira ordenó su escritorio y se preparó para salir. El Hospital Benéfico de São Paulo, por supuesto, no podía tratar la leucemia. Esta llamada provenía de un hospital privado de alto nivel. Las habilidades médicas de Avira eran reconocidas en todo Brasil, por eso Lucas la llamaba genio. A los 25 años, la mayoría de los médicos ni siquiera se habían doctorado, y sin embargo, Avira ya había alcanzado tal éxito. Era increíble. En la entrada del hospital, un vehículo privado la esperaba. Cada visita domiciliaria de larga distancia le proporcionaba a Avira una considerable ayuda económica al hospital. Y la financiación era solo una parte. Parte del personal médico del hospital provenía de otros hospitales asociados, cuyos salarios eran pagados por estos, pero brindando esperanza a los pacientes de los barrios marginales. Al llegar al centro médico Appioni, Avira conoció a la paciente. Por su apariencia, no parecía ser de la zona, pero eso no le importaba. En la amplia sala de conferencias, la pantalla mostraba varios informes de pruebas de la paciente Marilyn Krell. Su estado era bastante grave. Se podría decir que ya había pasado el período óptimo de tratamiento. Tras varias horas de consulta, se finalizó un plan de tratamiento provisional. Doctor, mi madre se recuperará, ¿verdad? Valentina preguntó, tirando de la manga de Avira. Claro que se pondrá mejor, dijo Avira, dándole una palmadita en la cabeza. Pero, ¿no será muy caro? Preguntó Valentina con ansiedad. A Avira le pareció extraño. Quienes podían permitirse ingresar al centro médico Appioni difícilmente eran pobres y no se preocupaban por los gastos médicos. Solo cuida bien de tu madre, no te preocupes por nada más, añadió Avira. Valentina asintió. No sabía por qué su madre de repente quería ser trasladada a un gran hospital en Brasil, pero por los servicios y el equipamiento del hospital, sabía que sus padres debían estar bajo mucha presión económica. Sin embargo, la realidad era un poco diferente de lo que había imaginado. Dentro de la sala, Marilyn hablaba por teléfono con Stonewall. Solo cuídate y concéntrate en recuperarte. Ahora soy la jefa de seguridad de Tony Stark, así que no te preocupes por el dinero. Suspiro, esos ricos deben ser difíciles de tratar, y tienen muchos enemigos. Ojalá no estuviera enfermo. Stonewall miró a Tony, que comía una hamburguesa y sostenía una cortadora láser. Tenía muchos enemigos, pero ser difícil de tratar no era tan malo. Iré a verte cuando las cosas se estabilicen aquí, probablemente el mes que viene. De acuerdo, cuídate, dijo Marilyn cuando su hija abrió la puerta y entró. Valentina está aquí. ¿Quieres hablar con ella? Claro, déjame oír la voz de mi niña. Le pasaron el teléfono a Valentina, quien habló primero. Papá, le pregunté a la doctora Avira Thorne y dijo que mamá se pondrá mejor, no te preocupes. Stonewall hizo una pausa. ¿Avira Thorne? Sí, el tío de Anne dijo que invitaron a un médico de renombre, continuó Valentina. Stonewall y Tony, que se había acercado, intercambiaron una mirada. De acuerdo, papá vendrá a verte en un par de días. Tienes que hacerle caso al médico. De acuerdo, te espero.
Eran las 6:30 de la mañana, hora local. Un rayo de alba rasgó el cielo y la oscuridad que se había acumulado durante la noche se disipó rápidamente, siguiendo las leyes de la naturaleza. Lucas, aún medio dormido, frunció el ceño de repente, sintiendo una profunda iluminación que lo invadía. ¿Dónde estoy? ¿Estoy soñando? Lucas se encontró paralizado, el mundo a su alrededor borroso, las imágenes que sus ojos alcanzaban a ver chocaban y se reordenaban constantemente. ¿Era esto parálisis del sueño? Lucas experimentó la peculiar sensación de no poder controlar ningún músculo de su cuerpo mientras su conciencia se aclaraba gradualmente. Había visto este síntoma, médicamente denominado parálisis del sueño, en libros de medicina, pero era la primera vez que lo experimentaba en carne propia. Zumbidos, el televisor frente a él parpadeó de repente y un programa comenzó a reproducirse en su sueño. El programa comienza con una familia que viaja a toda velocidad por una carretera rural. A juzgar por el entorno, Lucas cree que podría ser Japón. Pronto, el coche llega a un hospital rural en ruinas. La familia baja y, guiada por una enfermera corpulenta, se dirige a una sala. Al abrirse la puerta, la sombra proyectada por el sol cae directamente sobre la niña pequeña de la familia. Mio, ven a ver a la abuela. Ante la llamada de su familia, la niña reúne valor y camina hacia la cama. Yace en ella una anciana demacrada, esquelética, inconsciente, sin vida, una visión escalofriante. Mio, toma la mano de tu abuela rápidamente. Ella te la tomó cuando eras pequeña. Animada por su padre, Mio extiende la mano, y en el instante en que sus manos se tocan, se establece una conexión de sangre. Mio, es la abuela, una voz resuena de repente. Mio se sobresaltó y llamó frenéticamente a sus padres y a la enfermera pidiendo ayuda, pero parecían no oírla. Lucas entrecerró los ojos. La historia parecía encaminarse hacia una reconciliación, pero las imágenes, la iluminación y las sombras del principio le hacían pensar que la trama se inclinaría más hacia una película de terror. ¿Es la abuela quien habla? ¿Por qué nadie más la oye? Qué extraño, parece que solo Mio la oye. La abuela rió con su voz anciana. Quizá sea porque la abuela se está muriendo que esto está pasando. Abuela, ¿te vas a morir? Mio era demasiado pequeña para comprender el significado de la muerte. Solo sabía que era algo muy malo. Sí, la abuela solo vivirá hasta mañana por la noche, eso dijo el médico. Mio se puso un poco triste. No conocía bien a su abuela, pero era su abuela. No estés triste, Mio, la muerte no es algo terrible, es solo que... Es tan triste que aún no haya visto a mi hermanito. Abuela, voy a llamarlo ahora mismo. No. La abuela detuvo a Mio. La abuela quiere verlo ella misma. ¿Me prestas tu cuerpo un día? Sus verdaderas intenciones quedaron al descubierto. Lucas miró fijamente al desvergonzado anciano, que en realidad intentaba engañar a su nieta, que aún cursaba la primaria. Mio se negó al principio, pero ante la insistencia de su abuela, finalmente accedió. Abuela, te ayudaré, pero recuerda volver a tiempo. Mientras Mio hablaba, las almas de la joven y la anciana intercambiaron cuerpos. Duele y en medio de los dolorosos sollozos de su nieta, la abuela abandonó rápidamente la habitación en el cuerpo de Mio. No iba a buscar a su supuesto hermanito, sino a ver a su exnovio, con quien no podía estar debido a un accidente. Ignorando las objeciones de sus padres, Mio robó dinero, faltó a la escuela y, tras ver a su exnovio en la misma cama del hospital, los adultos la descubrieron y la llevaron a la comisaría. Sus padres se disculparon y se prepararon para castigarla, pero de repente se dieron cuenta de que Mio había desaparecido de nuevo. La escena siguió cambiando, y Mio tomó el transporte público de regreso al hospital rural, donde ya anochecía. Al entrar en la sala, la pantalla se puso negra y se oyó la voz en off de una enfermera. La paciente ha fallecido y... Lucas permaneció impasible. Confiaba en su intuición. Probablemente la historia aún no había terminado. Tal como sospechaba, la historia continuó. La escena final transcurría en una funeraria, la funeraria de los padres de Mio, con un salto temporal de más de 30 años. Mio, de unos 40 años, parecía excesivamente mayor, como si tuviera 50 o 60. Sin embargo, se había casado joven y tenía descendientes, incluso una nieta. Mientras la siguiente generación lloraba a sus abuelos, Mio se dirigió al cochecito de su nieta. Mirando los ojos claros de su nieta, Mio se arrodilló y le acarició el rostro terso. Es maravilloso, tengo otra nieta y en las pupilas de aquel rostro aterrador, Lucas vio los reflejos de sí mismo, de su hermana y de sus padres. Todo parecía desvanecerse en esas pupilas oscuras.
¡Pum! El televisor falló y una columna de humo y chispas se elevó de él. Lucas sintió que recuperaba la movilidad, pero era como si aún estuviera soñando. Al levantarse y mirar a su alrededor, Lucas se dio cuenta de que aquella pequeña casa era la primera a la que sus padres se habían mudado tras dejar a la familia Thorne al llegar a Brasil. No era grande, pero guardaba la mayoría de sus recuerdos más entrañables. Papá, mamá. Lucas vio dos figuras en el umbral de la sala y caminó hacia ellas. En la penumbra, alzó la vista y vio los rostros de sus padres. Hilos negros se aferraban a sus caras, retorciéndose como si tuvieran vida. Corran, corran, corran con mi hermana. Las lágrimas brotaron de los ojos de sus padres mientras bloqueaban la entrada. ¡Pum! La puerta se abrió de golpe. Una oleada de oscuridad entró, envolviendo a sus padres y avanzando hacia Lucas. Este corrió hacia atrás, hacia la puerta dorada. La habitación de su hermana abrirá. Su mano derecha se aferró al pomo, pero se detuvo en seco, lo soltó y se giró hacia la oscuridad. La densa oscuridad formó un espejo, reflejando su imagen. No podía verse con claridad, solo destellos dorados brillando sobre su cuerpo. ¿Quieren que abra la puerta? Rió Lucas, de pie frente a la puerta, igual que sus padres frente a la sala. Vamos, que sigue durmiendo, que no se despierte. Exclamó Lucas, alzando el puño hacia la oscuridad que se acercaba. ¡Zas! En el despacho del decano, Lucas despertó sobresaltado, frotándose las sienes. Miró el espejo a su lado y su mano se detuvo lentamente. En el espejo vio un rostro aterrador, cubierto de hilos negros que parecían venas, de los que brotaban gotas de sangre que se dirigían a un lugar desconocido. La maldición, acumulada durante 300 o 400 años, es inimaginablemente vasta. Además, Umar la conectó con la dimensión oscura, otorgándole el poder de luchar contra Dormammu. Sin un enfrentamiento directo, Xie Wimin tendría que elegir un momento muy especial para siquiera tocar a Lucas. Si la maldición que lo aprisiona se desatara por completo, bastaría para convertir una extensa área en un reino fantasmal. No es de extrañar que Lucas fuera enviado a Brasil. Es uno de los puntos débiles en la administración de los tres grandes templos de la Tierra. Además, la bondad y la justicia de la facción de Lucas han sido explotadas. Son como la válvula de seguridad de una olla a presión que se fortalece constantemente. Las maldiciones sin liberar chocan continuamente, aumentando la presión interna. Un día, los justos serán completamente devorados, y monstruos oscuros nacerán de sus cadáveres. Sin embargo, la oscuridad que aún no ha estallado también le brinda a Xie Wimin la oportunidad de usar esta situación en su contra. Ya que quieres proteger a tu familia, déjame ver cuánta determinación tienes. Los hilos del destino volvieron a ser removidos por Xie Wimin, y Umar presintió que algo andaba mal, dirigiendo su mirada hacia Brasil. Pero justo cuando iba a actuar, el espacio circundante cambió, y la anciana apareció frente a ella. ¿Qué pretendes hacer? ¿Violar el pacto que tú misma estableciste? Preguntó Umar, mirando a la anciana. No, 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 solo vengo a invitarte a tomar una taza de té. La anciana sacó un juego de té, sin mostrar intención de moverse, pero el sello espacial permaneció intacto. Umar permaneció con las manos a la espalda, intentando descifrar alguna pista con su fugaz sexto sentido. Pero ella poseía el poder de la dimensión oscura, no era experta en predecir el futuro ni en interferir con el destino. Su verdadera habilidad era devorarlo todo y convertirlo en poder. No te pongas nerviosa, no le tendrías miedo a un dédalo recién nacido, ¿verdad? Dijo la anciana con calma. Antes de que lo mencionaras, era así. Umar se sentó frente a la anciana, mirándola a los ojos. ¿Quieres usar a un tipo nuevo que quiere su parte del pastel para que peleemos entre nosotros, pero en el futuro, no hay una escena donde él coopera con nosotros? El pastel puede ser más grande. La anciana no respondió, sirvió una taza de té frente a Umar y la observó en silencio. Si realmente es un demonio dimensional, entonces claro que es posible, pero ese ser extraño parece tener una dieta completamente diferente a la tuya. Incluso podría haber contradicciones y conflictos evidentes. Hospital San Pablo. Tras recuperarse, Lucas comprobó que solo él podía ver las marcas negras en el espejo, luego escribió la historia de su sueño y la guardó en el bolsillo. Este sueño le permitió volver a comprender este mundo, y en cuanto a la posibilidad de que todo fuera falso, no era tonto. Al abrir la puerta del despacho, Lucas vio a una persona con un mono azul reparando el cableado. ¿Por qué le prestaba tanta atención? Porque Lucas sintió una fuerte sensación de amenaza por parte de esa persona, como la presión que sentiría una persona normal al ver un tigre. De repente, la persona se giró.
Cuando sus miradas se cruzaron, Lucas vislumbró vagamente a un gigante colosal que lo observaba desde arriba. ¿Director? Robert miró a Lucas con un dejo de sorpresa. ¿Puedo arreglar algo? Lucas salió de su ensimismamiento. Reconoció al hombre. El paciente de su hermana, un trabajador temporal y reparador en una fábrica de refrescos llamado Robert Bruce. Bueno, esa era su imagen pública. Además, parecía visitar a su hermana con frecuencia. ¿Podría haber algún vínculo romántico? No, señor Robert, nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero nunca le he oído mencionar su casa. ¿Vive solo? Dijo Lucas con naturalidad, entregándole sus herramientas. Robert sintió que la mirada del director era extraña, y no parecían lo suficientemente cercanos como para hablar de asuntos familiares. Mis padres murieron jóvenes y no estoy casado. Estoy muy a gusto solo, respondió Robert con indiferencia. Lo siento, se disculpó Lucas, pero por dentro se sentía cada vez más complacido. Huérfano, viviendo solo, sin vicios, con habilidades para ganarse la vida y, al parecer, con poderosos poderes ocultos. En cuanto al defecto de ocultar deliberadamente su verdadera identidad, ¿podía ser más escandaloso que el de su familia? Oí que tú y mi hermana se llevan bien. ¿Qué opinas de ella? Sin tiempo que perder, Lucas fue directo al grano. Robert se sobresaltó y casi se cae de la escalera mecánica. Admiraba a los idealistas. Su brillantez justa lo tranquilizaba, pero no tenía segundas intenciones. Señor Lucas, tengo novia, dijo Robert apresuradamente. Lucas pensó que lo estaba rechazando sutilmente. No te apresures a rechazarme. Ya conoces a mi hermana. Es guapa, tiene buen carácter, no es consentida y es experta en medicina. Si ustedes dos se juntan, incluso puedo prepararles una casa para la boda. Solo tienes que protegerla y, señor Lucas. Robert lo miró muy serio. De verdad tengo novia. Aunque ahora no vivimos juntos, es cierto. Qué lástima. Lucas negó con la cabeza. Se dio cuenta de que había actuado demasiado tarde. No te molesto más. Me voy. Robert se apoyó en la escalera mecánica, frunciendo el ceño. Tenía la extraña sensación de que Lucas quería confiarle a Abigail. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Protección? ¿Qué amenaza habían enfrentado? Las emociones de Robert fluctuaban. Partió la llave inglesa en dos con la mano derecha. ¿Quién se atrevió a tocar a mi doctora? ¿Señor Robert? Lucas se giró de repente al final del pasillo. ¿Eh? Robert escondió la llave inglesa y volvió a mirarlo. Oí que tiene un maestro. ¿Podría decirme dónde está? Insistió Lucas. Poco después, Lucas salió de una escuela de artes marciales. Había conocido al maestro del que Robert le había hablado. Era un maestro, sí, pero no el que Lucas había imaginado. El otro hombre tenía el aura de un artista marcial tradicional, no el maestro solitario que Lucas había imaginado. Al menos, no se sentía amenazado. Claro que, en este mundo, nada era tan evidente. Debía de haber alguna regla que los restringiera. Cuando Lucas estaba a punto de irse, oyó una voz. Joven, no mire a la gente al azar, es fácil meterse en problemas. Al mirar hacia la voz, Lucas vio a un anciano recostado en una mecedora, tomando el sol, mirándolo de reojo. A los ojos de Lucas, este anciano tranquilo, incluso algo perezoso, parecía no existir en este mundo. ¿Casualidad? No, tal vez era inevitable. Parece que hay gente que odia a la familia Thorne. Casualmente, yo también los odio. Lucas se acercó, hizo una reverencia respetuosa y dijo: Señor, ¿hay algo que pueda enseñarme? No soy un caballero, solo un librero, dijo el anciano con calma, entrecerrando los ojos hacia el cielo mientras la mecedora crujía. Lucas miró hacia un lado y notó que 2 libros y 2 cajas blancas y negras habían aparecido sobre la mesa, antes vacía. ¿Puedo echar un vistazo? Preguntó Lucas. El anciano hizo un gesto con la mano, indicándole que podía pasar. Al dar un paso adelante, Lucas notó que los 2 libros, aparte del color, parecían haber sido hechos del mismo molde. Los diseños y decoraciones estaban en el mismo lugar. La sagrada escritura de la corona del sol gemelo, el manuscrito del abismo oscuro de la luna gemela. Con cada título que Lucas pronunciaba, el espacio a su alrededor cambiaba en consecuencia. La luz y la oscuridad se entrelazaban constantemente en ese pequeño espacio, formando una relación simbiótica donde cada una contenía a la otra. ¿Cuánto cuestan? Preguntó Lucas, solo para descubrir que el anciano había desaparecido, dejando tras de sí únicamente sus últimas palabras. Todo tiene un precio. Caer en la oscuridad para perseguir la luz, qué hermosa idea suena.
Tras un momento de silencio, Lucas retiró todo de la mesa. ¿El precio? La muerte era implacable. No le temía. De vuelta en el despacho del decano, tras colgar el cartel de no molestar, Lucas comenzó a leer 2 libros. Estaban escritos en un idioma que Lucas jamás había visto, pero la luz que emanaba de cada página le permitía comprender plenamente el significado de las palabras. Además de algunos hechizos con diversos usos, lo más importante de los libros era una serie de rituales obviamente muy arriesgados. Apertura en busca de la luz y universo erosionador del abismo, murmuró Lucas, cerrando los ojos. Según el libro, se trataba de una serie de rituales diseñados por un loco para controlar simultáneamente la luz y la oscuridad. La mayor dificultad radicaba en que, tras completar un ritual, la personalidad de uno cambiaba drásticamente, y en cómo obligarse a completar otro ritual que se despreciaba profundamente, resistiendo al mismo tiempo la presión generada por el choque de rituales contradictorios. Los pocos casos que conocía le indicaban que, desde los inicios del ritual, nadie había logrado completar ambos rituales simultáneamente. A lo sumo, se podía completar uno de ellos, y bajo la influencia de los rituales, quienes los practicaban terminaban convirtiéndose en enemigos irreconciliables. Abrió las 2 cajas. Dentro estaban los materiales necesarios para realizar uno de los rituales. Lucas jamás había oído hablar de esos materiales, y mucho menos los había encontrado. En otras palabras, solo tenía una oportunidad. Tras un momento de silencio, Lucas colocó frente a sí los frascos de vidrio que contenían los 2 materiales principales del ritual. Una polilla con rostro humano y un gusano que parecía llorar levemente. Finalmente, Lucas tomó una decisión. Devolvió la polilla a la caja blanca y selló junto con ella la escritura de la corona. Luego sacó un trozo de papel, redactó el mensaje y comenzó a escribir. Mi queridísima Avirá, para cuando leas esta carta, ya debería estar en la Selva Negra. Si las cosas se desarrollan como predije, entonces vive bien, no te preocupes más por mí y no corras ningún riesgo. Pero si tu familia aún te persigue, querida hermana, debes luchar. Sé que será difícil, pero recuerda, no estás sola. Ve a buscar a Robert Bruce, el trabajador de la fábrica de refrescos que suele venir a verte para recibir tratamiento. Aunque es de condición humilde, posee habilidades extraordinarias. Confía en ti y te protegerá. También está el anciano misterioso cerca de la escuela de artes marciales. Llévale esta carta. Quizá pueda ofrecerte algún consejo. Los libros y materiales que conseguí allí demuestran que comprende nuestra situación. Dejé 2 cajas en mi oficina. La blanca contiene la escritura de la corona y materiales para ti. Si te ves obligada a resistir, puede usarse como último recurso. Pero ten cuidado. El precio es alto. Con cariño, tu hermano Lucas. Tras escribir la carta, Lucas respiró hondo, preparándose mentalmente para lo que fuera, y comenzó el ritual de erosión del abismo. Mirando la hora, Lucas colocó los materiales auxiliares en el centro de su oficina según las instrucciones del libro, ajustando meticulosamente su posición. Las 6 de la tarde. El sol abrasador se había ocultado lentamente tras el horizonte, y los últimos rayos de luz en el cielo eran los vestigios de su brillo. Aprovechando el momento preciso, Lucas dio comienzo al ritual. Al destapar la botella de cristal, el pálido gusano que contenía emitió un sollozo infantil. Un líquido espeso y negro rezumaba de su superficie, como si una mano invisible lo apretara. Gotas negras brotaban de su diminuta boca al abrirse y cerrarse. Al oír aquel sonido incomprensible, Lucas apretó el puño, y el gusano estalló en su palma. La baba, mezclada con las gotas negras, se extendió por las líneas de su mano, dejando marcas de quemaduras en cada centímetro de piel que lamía. A través del espejo que colgaba frente a él, Lucas vio cómo las marcas negras que lo envolvían se activaban, transformándose en tentáculos que se extendían en todas direcciones, impulsados por las quemaduras. El último rayo de luz se desvaneció, los restos del gusano se evaporaron por completo, y una estridente niebla negra lo envolvió por completo. Su cuerpo comenzó a convulsionarse, su alma a gemir. Lucas permaneció en silencio, observando cómo la fuerza invisible del espejo guiaba los tentáculos para grabar en su cuerpo un emblema con forma de gusano que se devoraba a sí mismo. Mientras el emblema se formaba por completo, el ojo izquierdo de Lucas vio a incontables pacientes luchando por su vida en el hospital, y el derecho, la daga ritual expuesta en la casa ancestral de Torne. Aturdido, Lucas se encontró de nuevo en aquel sueño. Una oscuridad infinita casi lo engulló todo, excepto la puerta dorada que luchaba por resistir. Al adentrarse en la oscuridad, Lucas no sintió miedo.
Al contrario, la oscuridad le brindó una sensación de consuelo. Al cruzar la puerta, abierta a la fuerza, vio una gigantesca red que oscurecía el cielo. Cada hilo de la red conectaba con una familia, y la maldición, como sangre, fluía continuamente en su interior, destruyendo ocasionalmente a una familia al azar, demostrando así su peligro. Tras una inspección más minuciosa, Lucas descubrió que la mayoría de los hilos apuntaban en una misma dirección. Siguiendo el hilo principal, vio una proyección fantasmal de su casa ancestral. Innumerables marcas estaban grabadas en la puerta de la casa ancestral. Los últimos gritos de los muertos, cada rostro aterrorizado representando su pánico al final de sus vidas. Al cruzar la puerta, en el patio más grande, Lucas vio una figura. La antepasada de la familia, Elena. Sin embargo, para sorpresa de Lucas, la cabeza y las extremidades de Elena también estaban envueltas en hilos que se extendían hacia el cielo, cada vez más alto y profundo. Una entidad desconocida extraía energía del cuerpo de Elena a través de esos hilos. ¿Quién anda ahí?, exclamó Elena, abriendo los ojos de golpe, pero no vio nada. En la densa oscuridad, el espejo hecho añicos se fundía lentamente con la penumbra, mientras que Lucas ya había escapado de aquel abismo gracias al poder del ritual. De vuelta en el despacho del decano, Lucas se sentía mejor que nunca. En aquella ilusión, había visto tanto. Resultó que Elena Thorne, la mayor autoridad y amenaza a sus ojos, no era más que una pieza en el juego de otro. Es ridículamente absurdo. Lucas se detuvo frente al espejo de cuerpo entero. Su reflejo mostraba su frente y pecho grabados con el emblema del Ouroboros, hilos negros que se curvaban y arremolinaban como patrones sobre su piel. Extendió la mano derecha, y una oscura energía dimensional se concentró en su palma, retorciendo y corrompiendo el espacio circundante a su antojo. He transformado la maldición en poder, Elena. Ahora es la era de los jóvenes. Lucas sonrió levemente, dándose cuenta de que ahora poseía el mismo tipo de poder que ella. Como recién llegado, solo una frase podía describir sus sentimientos. Podía ocupar su lugar. Oculto a un lado, el anciano, un avatar de Xie Wiming, suspiró al ver cómo los ojos de Lucas se llenaban de oscuridad. La humanidad tiene sus límites, y la voluntad humana también. La inmensa oscuridad y la maldición destrozaron instantáneamente la fuerza de voluntad de Lucas, arrastrándolo rápidamente por otro camino. Por eso la anciana misma tomó prestado el poder de la dimensión oscura, pero prohibió que otros monjes y hechiceros lo hicieran. No todos pueden resistir la corrupción que trae el poder oscuro y soportar sus costos ocultos. Incluso la anciana, al tomar prestado el poder de la dimensión oscura, usó la magia blanca de Visanti como ancla para evitar corromperse rápidamente. Xie Wiming también le dio a Lucas el mismo punto de anclaje. La polilla perseguidora de luz imprimiría una marca de acero en su conciencia, haciéndolo moverse instintivamente hacia la luz, siempre que aún conservara un atisbo de voluntad para aferrarse a ella al caer en la oscuridad. Pero por alguna razón, Lucas le cedió ese poder a Abira, sin usarlo él mismo, lo que resultó en una grave mutación mental. Esto, en realidad, no tuvo mucho impacto en el plan de Xie Wiming. Su intención inicial era simplemente causar problemas a Elena y a los familiares de la dimensión oscura. El ambicioso Lucas casi con seguridad incitaría la discordia interna dentro de la familia Thorne. La maldición ancestral de su linaje era su confianza para oponerse a Elena, y la familia Thorne estaba a punto de caer en el caos. Pero al ver a Lucas así, Xie Wiming aún sentía arrepentimiento. Ya podía imaginar a Lucas reemplazando a Elena como cabeza de la familia Thorne. ¿Quién puede salvarte? ¿Tú mismo? ¿O Abira? Centro Médico Apiani. Abira despertó sobresaltada, con la frente perlada de sudor. Acababa de soñar que Lucas entraba en la casa ancestral de los Thorne. Intentó detenerlo, pero una puerta de madera se interponía ante ella, con el pomo bloqueado. Al volver a levantar la vista, Abira notó que todos los retratos y emblemas de Elena en la casa ancestral habían cambiado, reemplazados por la imagen de su hermano. Además, los ojos de su hermano en el sueño eran aterradores, distintos tanto a los de Elena como a los suyos actuales. Abira, aléjate de mí de ahora en adelante, dijo Lucas, con la mirada indiferente. Doctora, ¿se encuentra bien? La voz de Valentina la despertó de su pesadilla. Al ver a las dos figuras, una adulta y una niña, en la puerta, Abira forzó una sonrisa. No te preocupes, Valentina, ¿qué te trae por aquí? Valentina atrajo amablemente a Stonewall hacia ella. Este es mi padre. Ha venido a vernos. Stonewall asintió, dio un paso al frente y extendió la mano. Doctora Abira, soy el esposo de Marilyn.
Quisiera preguntarle sobre su próximo tratamiento. Ah, de acuerdo. Avira estaba algo distraída. Doctora Avira. Llamó Stonewall. Avira se levantó de golpe. Disculpe, estoy algo inquieta. Necesito volver a revisar algunas cosas. La pesadilla la atormentaba, impidiéndole concentrarse. Stonewall hizo una pausa, sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó. Doctora Avira, estoy al tanto de la situación de su familia. No dude en llamarme si lo necesita. Avira tomó la tarjeta y la miró de reojo, fijándose en el logotipo de Industrias Stark. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensarlo. Simplemente le dio las gracias y se marchó apresuradamente. De camino al hospital St. Paul, Avira suspiró aliviada al ver que todo parecía normal. Se había asustado ella misma. Al llegar al despacho del director, llamó a la puerta. Hermano, ¿puedo pasar ya? En un rato, tengo cosas que hacer. El rostro de Lucas osciló entre la dulzura y la crueldad. De acuerdo, vuelvo luego, dijo Avira. No notó nada extraño en su voz. Cuando sus pasos se desvanecieron, Lucas se levantó de golpe, abrió la ventana y saltó a la noche. Nada puede detenerme. Los linajes no son más que un engaño para los débiles. Tras revisar varios informes médicos, Avira seguía agitada. Regresó al despacho del director, pero esta vez, al llamar, no oyó nada. Empujó la puerta y encontró la habitación impecable, sin rastro de forcejeo. Hermano. Avira miró a su alrededor, pero no vio a Lucas, solo una caja blanca y una caja negra vacía. Había una carta en el cajón, pero no estaba firmada, así que Avira no la abrió. Mientras Avira la buscaba ansiosamente, un jet privado despegó del aeropuerto con destino al aeropuerto de Baden-Baden, en Alemania, a 35 kilómetros en línea recta de la Selva Negra. Lejos de Brasil y de Avira, Lucas sintió que había recuperado su mejor jet. La satisfacción que le proporcionaba ese poder había regresado. Cerrando los ojos, confiando en su conexión familiar, Lucas percibió aromas conocidos en el aeropuerto y la ciudad. No eran suficientes. No todos habían llegado. Lucas abrió los ojos y vio al personal de la familia esperándolo en el aeropuerto. Vamos, síganme al Bosque Negro. El personal se mostró algo sorprendido. Solo se podía acceder al Bosque Negro ancestral una vez iniciada la reunión, y aún faltaba casi un mes. Pero el tono firme y la autoridad absoluta de Lucas los acallaron. Tras entrar el coche en el Bosque Negro, Lucas no se dirigió directamente a la casa ancestral, sino que bajó en el bosque. Al tocar tierra firme, una oleada continua del poder de su linaje inundó su cuerpo. A través de la red de su linaje, Lucas dio órdenes a todos, excepto a Elena y Avira, ordenándoles que vinieran cuanto antes. Elena, en la casa ancestral, percibió una inquietud, pero no comprendió el motivo. Transferir la maldición del linaje a otra persona, negándose a asumir las consecuencias, significaba también renunciar al poder del linaje. Con el regreso del rey del linaje, quien había soportado la mayor parte de la maldición, el señor de estas tierras cambiaría. La única que podía detener por completo este cambio era Umar, pero en ese momento estaba tomando el té con la anciana. Pronto, todos los miembros clave de la familia Thorne llegaron al Bosque Negro, impulsados por su linaje. Formaron filas ordenadas, con la cabeza gacha bajo la mirada de Lucas, como soldados inspeccionados por su líder. Caballeros, en los últimos siglos, una traidora ha surgido entre nosotros. Exclamó. Sacrificó todo lo que pertenecía a la familia a un ser desconocido, a cambio de una inmortalidad perversa, de un poder y un estatus que superaban los de la familia. El riesgo y la pérdida deben ser recompensados como corresponde, pero alguien se ha apropiado indebidamente de nuestras ganancias. Esa persona es Elena Thorne, la supuesta ancestra. Hoy reclamaré todo lo que nos pertenece por derecho. Lucas alzó la mano derecha, y sus palabras vehementes despertaron vívidos recuerdos en los miembros de la familia Thorne que se encontraban abajo. Expulsen a Elena. Gritó alguien entre la multitud, y la voz se hizo cada vez más fuerte, atrayendo a quienes no se atrevían o no querían hablar. Sintiendo el poder fluir en su interior, Lucas agitó la mano derecha con satisfacción hacia la casa ancestral, guiando a todos hacia adelante. ¡Bum! Las puertas de la casa ancestral, cerradas a cal y canto, se abrieron de golpe. Lucas abrió paso. Una ola de oscuridad se extendió rápidamente desde el centro del patio, devorando la luz circundante y arremetiendo contra la multitud. El emblema en la frente de Lucas se iluminó, y aullidos lastimeros resonaron en el lugar. Las almas errantes de los miembros de la familia Thorne, sacrificados por Elena.
Si el linaje de Lucas era el ingrediente principal, el sacrificio primordial, los demás Thorne fallecidos eran el postre, la materia prima que alimentaba la vitalidad y el poder de Helena. Estos gritos de ira y venganza sacudieron todo el bosque negro, haciendo que la enorme casa ancestral vibrara con el poder que emanaba de Lucas, confinando la oscuridad a las inmediaciones de Helena. Se atreven a rebelarse. Helena miró a la multitud frente a ella, con la voz cargada no solo de una rabia incontrolable, sino también de un atisbo de miedo que ni siquiera podía percibir. Esto es para arreglar las cosas, Helena Thorne. La vejez significa la muerte, no una existencia miserable y prolongada. Lucas apretó los puños, y una figura sin rostro que representaba a la familia Thorne emergió gradualmente de su sombra. Helena miró a los miembros que habían sido coaccionados. Les doy una última oportunidad, apártense. Con sus palabras, un enorme gigante oscuro apareció detrás de Helena, claramente mucho más grande que la proyección de poder de Lucas. El poder superior, combinado con el prestigio acumulado durante años como patriarca, hizo que muchos vacilaran, comenzando a resistirse a la interferencia mental de su linaje. No lo harán. De lo contrario, ¿quién será el nuevo hijo mayor después de mi muerte? Las simples palabras de Lucas estabilizaron de inmediato la moral vacilante. Nadie quería ser un sacrificio de nuevo, por eso siempre habían llegado a acuerdos con Lucas. Entonces, sin darle a Helena la oportunidad de hablar, Lucas se abalanzó sobre ella. Helena agitó su mano derecha, y la dimensión oscura generada atrapó a Lucas dentro. ¿Eso es todo? Se burló Helena. Poseer poder sin la habilidad ni la experiencia para usarlo no era más que pura fanfarronería. ¿Dónde miras? Lucas apareció de repente junto a Helena, lanzándole un puñetazo a su rostro envejecido. Justo cuando el puño iba a impactar, Helena también aprisionó a Lucas, añadiendo otro individuo a la dimensión oscura. Al instante siguiente, Helena vio distorsionarse la sombra de un miembro de la familia Thorne, y otro Lucas surgió. Ves los linajes como una carga, pero yo soy diferente. Los linajes son la raíz que nos une. Lucas sabía la importancia de hablarle a la gente según su naturaleza. Independientemente de su verdadero entendimiento de los linajes, tenía que decirlo allí. Helena entrecerró los ojos y volvió a aprisionar a Lucas. Su control del poder superaba con creces el de él. Pero fue inútil. Lucas emergió rápidamente del cuerpo de otro miembro de la familia. ¿Apostáis a que no puedo matar a todos antes de que se me acabe el maná? Dijo Helena con frialdad. Jajaja, rió Lucas a carcajadas. Somos comida, y un viejo perro guardián se atreve a decir que destruirá toda la comida. Si me preguntas, este perro debe haber quedado ciego por los huesos que le dio su amo, y ahora de verdad se cree humano, dijo Helena, con el rostro crispado. No se atrevía a cometer una matanza de gran escala. Estrictamente hablando, esos tipos pertenecían a Umar, pero a Umar no le importaba una pequeña cantidad. Los aprisionaré para siempre. Apenas terminó de hablar, el cielo se oscureció y una espesa niebla negra engulló a todos los miembros de Thorne. ¿Para siempre? ¿Cuánto tiempo crees que puedes vivir? Te lo ruego, por favor, no dejes escapar a nadie, continuó Lucas burlándose. Helena bajó las manos y sus palmas comenzaron a desprenderse y disiparse en el aire como pintura descascarada. La presión de usar el poder de la dimensión oscura era enorme, y Helena ya estaba al borde de la vejez. A juzgar por la situación actual, colapsaría antes de poder atrapar y matar a los demás. Buen plan, pero pasaste por alto un detalle. Helena inclinó la cabeza y comenzó a rezar a Umar. Si Umar intervenía, todo estaría bien. Sin embargo, no hubo respuesta. Helena entró en pánico por un instante. ¿De verdad Dios la iba a abandonar? Intentando calmarse, Helena reflexionó un momento y se dio cuenta de que la resistencia de Lucas tenía otro punto débil. Avirá no estaba entre los rebeldes. Si la usaban para completar el ritual de sacrificio, la victoria se revertiría. Sin embargo, con todos los miembros importantes de la familia Thorne encarcelados y ella sin poder actuar, ¿cómo podría traer a Avirá? Solo recurriendo a fuerzas externas. El teléfono sonó. Era un número que a Helena no le agradaba especialmente. Señor Bond, habla Helena Thorne. Ah, ¿sí? Parece que algo ha ocurrido por su parte. En la base subterránea de Hydra, Wolfgang von Stark observó la intensa reacción de la Selva Negra en los instrumentos y dijo con sarcasmo. Traigan a Avirá de Brasil inmediatamente, y rápido. ¿Por qué debería ayudarte? No recuerdo que te unieras a nosotros, y mucho menos que fueras mi superiora. Helena respiró hondo. Tengo contactos en Shield, y no creo que quieras que Nick Fury sepa dónde están los remanentes de Hydra, ¿verdad?
Al oír la amenaza, Von Stark soltó una carcajada. Ja 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 ja. ¿De verdad alguien quería denunciarnos a Shield? Menuda broma. Fenn sabía que, bajo los planes del Dr. Zola, la proporción de agentes de Hydra dentro de Shield estaba aumentando rápidamente. Parecía que Shield pronto tendría que cambiar de nombre. Elena, al oír las risas, sintió una ironía tremenda. Si ella no se hubiera metido en líos, ¿cómo se atrevían a hablarle así? Vale, se los traigo. Buena suerte, jefe Thorne. Mi hermano ha desaparecido. Avira arrastró misteriosamente a Robert hasta el despacho del director. Para ella, Lucas llevaba desaparecido más de un día. También había leído la carta que Lucas había dejado. El paradero del supuesto anciano misterioso era incierto, pero podía encontrar a Robert. Robert se rascó la cabeza, sin comprender del todo a qué se refería Avira. ¿Qué podía hacer para ayudar con la desaparición de Lucas? Incluso si eso significaba pelear, primero necesitaba encontrar la manera de enfurecerse. Justo cuando Avira iba a explicarlo mejor, se oyó un alboroto en la planta baja. Avira miró hacia afuera y vio a un grupo de hombres con uniforme de policía enfrentándose a los guardias de seguridad del hospital y a los pacientes, con las armas apuntando a la cabeza de los guardias. ¿Qué quieren? Avira, sin importarle nada más, gritó que se detuvieran antes de bajar corriendo las escaleras, con Robert pisándole los talones. El grupo de policías de abajo era una unidad de Hydra oculta en Brasil, movilizada por Von Stark. Al ver a Avira, el oficial le mostró inmediatamente una orden de arresto. Avira, eres sospechosa de corrupción médica. Ven con nosotros. Mentira. Gritó un familiar de un paciente cercano, apretándolo pecho con pecho. El doctor Avira es corrupto. ¿Nos crees tontos? Al mismo tiempo, más gente se congregó a su alrededor. La considerable influencia de Avira en ese lugar superaba ligeramente las expectativas del oficial. Retroceda. Se resiste al arresto. Retroceda inmediatamente o disparo. El oficial tenía la mano en el gatillo. Avira contenía a la multitud agitada, temiendo que el conflicto se intensificara. Justo entonces, una voz surgió de la puerta. ¿Dónde están sus documentos de identificación? ¿De qué unidad policial son? Acabo de contactar a la Policía Federal y no me han confirmado ninguna orden de arresto. Stonewall, quien había venido a hablar sobre los planes de tratamiento con Avira, dio un paso al frente, cuestionando con firmeza la identidad de los oficiales presentes y la legalidad de sus acciones. Somos de la Policía Estatal. El oficial blandió su placa, mirando fijamente a Avira. Venga con nosotros o tendremos que tomar medidas. ¿Cuándo le robó el primer ministro el puesto a la policía estatal? ¿Qué tiene que ver con ustedes la investigación por corrupción en el hospital benéfico? Preguntó Stonewall. Si seguía preguntando así, quedarían al descubierto. Sus placas y órdenes de arresto eran auténticas, pero no legítimas. Entonces, el capitán le hizo una señal al oficial a su lado. ¡Bang! El oficial disparó al aire, provocando una conmoción instantánea. Aprovechando el momento, un oficial corrió hacia Avira y la estampó contra el suelo con la culata de su rifle. Robert, apretujado en la parte de atrás, lo vio y sus ojos se enrojecieron al instante. El tiempo pareció ralentizarse. La imagen de Avira cayendo se distorsionó en su mente, transformándose en otra escena. Era la imagen de su madre siendo golpeada con una botella por su padre abusivo mientras lo protegía cuando era niño. Y ahora, la imagen de Avira se superponía con la de su madre fallecida. Hulk está furioso. Robert, o mejor dicho, el Dr. Banner, perdió el control de sus emociones. Su ritmo cardíaco se disparó instantáneamente a más de 200 latidos por minuto. Un sonido desgarrador resonó en todo el patio. Hulk apareció ante todos. Rugido. Un rugido furioso lanzó al atacante por los aires. Hulk, con los ojos rojos, le propinó un puñetazo que lo hizo pedazos. Los miembros de Hydra estaban conmocionados. En efecto, buscaban a Bruce Banner, pero solo habían averiguado que podría estar escondido en los barrios bajos. No esperaban encontrarlo allí. Sabiendo que las armas de pequeño calibre eran inútiles contra Hulk, el líder de Hydra se desabrochó una granada de la cintura, preparándose para lanzar una de mayor calibre. Stonewall entrecerró los ojos, aprovechando el caos para acercarse. Concentró chakra en la palma de su mano y la estrelló contra el corazón del hombre. Con un crujido casi imperceptible, la sangre brotó a borbotones de sus 7 orificios. Al instante siguiente, Stonewall lo lanzó contra el enfurecido Hulk. Sin girar la cabeza, Hulk agarró el cuerpo en el aire, reduciéndolo a una masa ínfime.
Ratatatat. Los disparos resonaron de nuevo. Ulk blandió su mano derecha, lanzando la carne picada como balas de cañón contra los atacantes, desintegrándolos por completo. Acto seguido, Ulk se abalanzó sobre los demás oficiales. Stonewall aprovechó la oportunidad para acercarse al grandullón verde y, bajando la voz, dijo: «Saca a Abirá de aquí rápido, yo me encargo del resto». Para Stonewall, Ulk era simplemente el reparador. No podía imaginar que, al menos por ahora, estos dos personajes compartieran una doble personalidad. Ulk miró a Stonewall y, sorprendentemente, siguió su consejo. Se dio la vuelta, levantó con cuidado a Abirá del suelo, la tomó en brazos, se cubrió los huecos con el hombro y saltó entre la multitud. Los agentes de Hydra que quedaban querían perseguirlo. Tanto Abirá como Bruce Banner eran objetivos clave. Stonewall bloqueó la entrada. Traen monstruos aquí, secuestran a la doctora Abirá y creen que pueden irse así como así. Ni lo sueñen. Stonewall les echó en cara directamente la transformación del Dr. Banner, ya que no llevaban cámaras corporales, lo que habría interferido con sus planes para ganar dinero. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quieren ir a la cárcel? Soy el gerente de operaciones de campo de la Fundación Benéfica de Industrias Stark. Estoy aquí por invitación de la doctora Abirá para aumentar las donaciones. Intenten arrestar a uno de ellos. Valiéndose de su actitud intimidante hacia la policía y de su cargo como gerente de operaciones de campo de la Fundación Benéfica de Industrias Stark, Stonewall se convirtió en el líder de la operación. Bajo su mando, la familia del paciente y el personal de seguridad del hospital rodearon a los soldados restantes en una esquina del patio. El personal de seguridad también estaba armado. ¿Cómo podrían dirigir un hospital aquí sin armas? Simplemente estaban evitando instintivamente un enfrentamiento público con la policía. Bajen las armas. Llamaré a sus superiores de inmediato y les preguntaré qué sucedió. Dijo Stonewall, preparándose para la redada. A tan corta distancia, tuvo la oportunidad de reducir a los 3 hombres al instante. Los agentes también son humanos. Entran en pánico cuando están rodeados por una multitud, sobre todo al ver que varios familiares de los pacientes ya han bajado sus pistolas. El personal de seguridad duda en actuar por temor a ser descubierto, pero estas familias en los barrios marginales, una vez que se enfurecen, simplemente abren fuego y corren a sus casas. No hay nada que puedan hacer. Además, tenemos que sobrevivir para informar de esta situación crítica a nuestros superiores. Es una situación nacida de la desesperación. Tras tranquilizarse, los agentes bajaron las armas. Sus identidades eran auténticas. No temían ser investigados. En cuanto al arresto forzoso de Abirá, podían culpar al capitán muerto. Al fin y al cabo, era imposible que ese hombre se levantara y fuera interrogado de nuevo. Dado el estado de su cadáver, ni siquiera el patólogo forense pudo encontrar un solo órgano intacto. Para garantizar la calidad del sacrificio, las órdenes de Von Stark enfatizaron la protección de la vida de Abirá, por lo que los miembros de Hydra no se alejaron demasiado. A mitad de camino, Abirá despertó, tocándose el cuello con la mano derecha, que ardía. Al retirar la mano, vio que la zona donde la habían golpeado estaba roja e incluso ligeramente morada, debido al daño en los capilares subcutáneos. Alzando la vista a través del hueco entre sus brazos, Abirá vio a Ulk, de semblante serio, buscando un lugar seguro. El viento silbante la rozó, y Abirá se acomodó, buscando una posición más cómoda. Ulk sintió su movimiento y se detuvo rápidamente en la cima de una colina. Era un lugar remoto, con escasas señales de actividad humana. Con cuidado, la depositó en el suelo y se agachó, mirándola expectante. Abirá no ocultó su gratitud. Comprendió que el hombre frente a ella no era su enemigo. Abriendo los brazos, abrazó el brazo de Ulk y luego le estrechó los dedos 2 veces. Sus pequeñas manos requerían ambas para alcanzar el dedo más grande. Gracias por tu ayuda. ¿Puedo saber tu nombre? Abirá miró a Ulk a los ojos. Ulki, tartamudeó Ulk tímidamente. Nunca había estado tan nervioso, ni siquiera cuando se enfrentó solo a un escuadrón entero de soldados. Hola, Ulk, soy Abirá. Ahora somos amigos, dijo Abirá con sinceridad, entrecerrando los ojos. Ulk se sintió desconcertado por esta genuina amabilidad. Inexperto en tales asuntos, se replegó en su cuerpo. Abirá observó asombrada cómo el hombre corpulento frente a ella volvía gradualmente a su apariencia original. Sus músculos eran muy atractivos, pero comparado con Ulk, Robert no mostraba ninguna señal de entrenamiento. Con razón mi hermano me pidió que te buscara. Eres realmente impresionante. Abirá le dio una palmada en el brazo. Banner forzó una sonrisa. Volvamos a conocernos.
Mi verdadero nombre es Bruce Banner, y este es Hulk. Al oír las palabras de Banner, Avirá pareció comprender algo. ¿Así que intentaste controlar tu ira para darle una lección? Avirá insistió en usar un pronombre personal. Banner no estaba seguro de si eso contaba como enseñanza. Solo quería deshacerse del monstruo verde que llevaba dentro, pero esta vez, le estaba ayudando de nuevo. Debes haber tenido una infancia muy difícil. Avirá se sentó en el suelo, abrazando sus piernas, observando la luz del sol filtrándose entre los árboles. Al ver que la actitud de Avirá hacia él era la misma de antes, Banner suspiró aliviado, sintiéndose mucho más tranquilo. ¿Cómo lo supiste? Simplemente lo supe. Avirá esbozó una sonrisa. Era un genio. ¿Cómo no iba a ver el evidente trastorno de estrés postraumático de Banner? En realidad, mis padres son muy buenos, muy competentes. Si tuviera que calificarlos, les daría un sobresaliente. Avirá continuó hablando con Banner, intentando aliviar su dolor. Es solo que hay muchas cosas que no pueden hacer. La persona que tenía delante era su médico, alguien en quien podía confiar. Banner bajó un poco la guardia y rememoró el pasado. Mi madre fue muy buena conmigo, pero en aquella época no podía enfrentarse a mi padre, ese bastardo abusivo que obtuvo el título de científico nuclear por pura experiencia. Por primera vez, Banner mostró un evidente disgusto hacia alguien frente a Avirá. No quería creer que existieran personas mucho más inteligentes que él, y no quería creer que esa persona fuera su hijo. En su rabia impotente, solo la violencia que desplegaba tras emborracharse podía representar su autoridad. Avirá ladeó la cabeza, observando al cada vez más furioso Dr. Banner, del que brotaban motas verdes bajo la piel. Avirá desconocía el origen del fenómeno Hulk, pero sabía lo que representaba para el Dr. Banner a nivel psicológico. Bajo su apariencia verde, irracional e inhumana, Hulk era en realidad un escudo de fantasía creado por un niño asustado, la decisión infantil de resistirse a la autoridad paterna. Así que nunca debes ser como tu padre, añadió Avirá. El Dr. Banner frunció el ceño. Jamás podría ser como él. TSK, entonces será mejor que te esfuerces más. No creo que sepas cómo criar a un niño, continuó Avirá. ¿Un niño? No tengo hijos y Banner hizo una pausa, dándose cuenta de que Avirá se refería a Hulk. Él no cuenta. Siempre está causando destrucción, siempre lastimando a la gente. Ruge. En la mente de Banner, Hulk rugió de descontento. No puede ser tan cerrada de mente. ¿Acaso Hulk no me salvó? Banner guardó silencio. ¿Sabes por qué muchos pandilleros le tienen tanto miedo a los adolescentes? Avirá se estiró. Banner negó con la cabeza. Había sido inteligente desde niño, y aunque había sufrido muchas desgracias, su conocimiento lo había mantenido alejado de las pandillas. Como están en una edad en la que son intrépidos y no han recibido una educación adecuada, no pueden comprender las consecuencias de muchas cosas. Simplemente actúan por instinto e impulso, continuó Avirá. Había visto a muchos jóvenes que, cuando peleaban, apuntaban directamente a los órganos vitales. Como tutor, deberías criarlo para que sea como tú, no dejar que crezca sin control y luego convencerte de que esa es su naturaleza, dijo Avirá con un tono ligeramente acusador. Banner alzó la vista y se encontró con los ojos de Avirá. Aturdido, le pareció ver a su madre, intentando enseñarle algunas lecciones de vida que no había tenido tiempo de darle porque se había ido de este mundo demasiado pronto. Al ver que Banner estaba algo perdido en sus pensamientos, Avirá le dio una palmadita en el hombro. ¿Tienes novia? Banner pensó en Lucas, quien había hecho de casamentero, y su expresión se tornó extraña. Oye, no me malinterpretes, Avirá fulminó a Banner con la mirada, claramente molesta. No estoy de humor para buscar novia hasta que haya resuelto la situación de mi hermano. Banner se sintió un poco avergonzado, pero al pensar en su novia, una sonrisa inconsciente se dibujó en su rostro. Sí. Sí, necesito conocerla. Probablemente lo pasará mal en el futuro, teniendo que dedicar mucha energía a su familia, dijo Avirá con sarcasmo. Os presentaré algún día. Te caerá bien, mamá. Banner se guardó la última frase para sí mismo. Su corazón estaba sorprendentemente tranquilo, hacía mucho que no se sentía tan relajado. Ring ring, sonó el teléfono, rompiendo el silencio. Avirá sacó su teléfono. Era el teléfono satelital de Elena. Claro, en esta zona remota, solo esos aparatos tenían señal. Al ver que la expresión de Avirá se volvía fría, incluso con un atisbo de odio, Banner se acercó. Lo más probable es que esté relacionado con mi hermano. Ella es sin duda una de las culpables. Avirá respiró hondo, le explicó a Banner y luego contestó el teléfono.
Hola, ¿qué quieres? ¿Quién ofendió a nuestra princesita? ¿Quién la hizo enojar con el líder de su clan? Elena seguía intentando ocultar sus verdaderas intenciones, con un tono que a Abigail le resultaba repugnante. ¿Sigues fingiendo en un momento como este? Tú ordenaste que esa gente causara problemas en el hospital hoy, ¿verdad? La desaparición de mi hermano está relacionada contigo, ¿no? Abigail no mostró piedad. Hubo un segundo de silencio al otro lado del teléfono. Elena maldecía mentalmente a Hydra, considerándola inútil y cobarde. No era de extrañar que hubieran perdido contra Shield, incapaces siquiera de capturar a una niña, incapaces siquiera de guardar un secreto. Ya que lo sabes, seamos francos. No te queda más remedio que venir al Bosque Negro. Sueñas. Jamás pondré un pie en esa tierra a menos que primero traigas de vuelta a Lucas. No tengo inconveniente, pero me temo que no querrá irse. Avirano entendió las palabras de Elena por un momento, luego sonó su teléfono. Tenía un nuevo correo electrónico. Manteniendo la llamada, abrió el correo electrónico. Lo primero que vio fue una foto de Lucas sonriendo. En la foto, aparte de un ligero parecido físico, era completamente diferente del Lucas que Elena recordaba. Banner se sobresaltó al verlo. Este Lucas exudaba peligro y locura. Elena apretó con fuerza, y las venas del dorso de sus manos se hincharon. Recordó el sueño que había tenido hacía poco. Tu hermano me causó algunos problemas, pero parece que él mismo se hizo más daño. Ven al Bosque Negro para salvarlo. Imposible y... Entonces que así sea. Que se autodestruya. Para mí, es solo un pequeño obstáculo en el camino de cientos de años de vida. Mientras hablaba, el cuerpo de Elena se desplomó ligeramente de nuevo, su rostro se descompuso, dejando al descubierto los fríos huesos blancos. Claramente, su estado no era tan bueno ni tan fácil como lo hacía parecer. Claro, si no quieres venir a la casa ancestral a verme, hay otra manera y ¿qué? Din. Otro correo. Contenía instrucciones detalladas para el sacrificio. Sacrifícate. En nombre del patriarca de la familia Torne, te prometo que, una vez que completes tu sacrificio, perdonaré la ofensa de Lucas. Dicho esto, colgó el teléfono y toda la presión recayó sobre Abigail. No seas impulsiva. No puedes confiar en las promesas de esta persona. Dijo Banner apresuradamente, al notar la angustia de Abigail. Quizás las fotos del correo fueron manipuladas y el señor Lucas esté en prisión. Abigail intentó tranquilizarse, pero estaba casi segura de que Lucas estaba en problemas. Había demasiadas pistas. Su negativa a verla, su fuga del hospital St. Paul, su viaje deliberado a la Selva Negra y Banner, ¿me harías un favor? Le preguntó Abigail al doctor Banner. No hay problema. Creo que Hulk estaría dispuesto a acompañarte allí, respondió Banner sin dudar. No, sigo sin tener intención de ir al Bosque Negro. Abigail permaneció impasible. Su racionalidad era aterradora. Seguir las órdenes de Elena por el bien de Lucas solo lo hundirá más en el abismo. Lo que necesito es traerlo de vuelta. ¿Y qué piensas hacer? Llévame primero al despacho del director. Poco después, al amparo de la noche que se acercaba, Hulk llevó a Abigail de vuelta al hospital St. Paul. Stonewall, sentado en el despacho del director, se giró al oír el ruido y vio a Abigail entrar por la ventana. Por fin has vuelto. Intentaron sellar este despacho por la fuerza, así que tuve que quedarme aquí para ayudarte a mantenerlos a raya, dijo Stonewall, poniéndose de pie y haciéndole paso. No he tocado las cajas ni las cartas. Tienes que darte prisa. Me han dicho que toda una facción de la policía brasileña está intentando incriminarte. Muchas gracias por tu ayuda, pero lo siento, no tengo tiempo para ocuparme del asunto de tu esposa por ahora, le dijo Abigail a Stonewall. No te preocupes, han empezado el tratamiento según el plan que diseñaste y la situación va bastante bien de momento. Stonewall no la culpó. Además, Tony, te haré llegar un mensaje. Él os admira mucho a ti y a tu hermana. Si necesitáis ayuda, no dudéis en contactar con Industrias Stark. Muchas gracias. Necesito un lugar completamente tranquilo ahora mismo, por favor, cuídalo. Después de que los dos se marcharan, Abigail abrió la caja blanca. Unas polillas en el frasco de cristal aleteaban, intentando posarse sobre ella. Dado que el drástico cambio de humor de Lucas se debía al contenido de aquella caja negra, quizá lo que contenía esta caja podría salvarlo. Bajo la luz, la portada de la escritura de la corona del sol gemelo centelleaba, como si representara una última esperanza. Tras leer el libro entero, Abigail comprendió a grandes rasgos cómo había surgido la situación y cómo realizar el ritual de apertura en busca de la luz.
Después de esperar varias horas, cuando se acercaban las 6:30 de la mañana, Avira se preparó para comenzar el ritual. Apagó todas las luces de la habitación del decano. Colocó una vela frente a sí, se sentó frente al espejo y la luz reflejada de la vela iluminó su rostro, difuminando sus facciones. Se destapó la botella y la polilla con rostro humano batió sus alas, danzando alrededor de la luz de la vela. A la luz de la vela, Avira creyó ver innumerables rostros que necesitaban desesperadamente la salvación, mirándola fijamente, con las manos extendidas intentando atraerla hacia ellos. Soportando la confusión mental, Avira cerró los ojos. La vela parpadeó y se apagó, y la luz del amanecer irrumpió en la noche, entrando a raudales por la ventana. La polilla con rostro humano voló hacia Avira, posándose en su frente. El polvo de sus alas se esparció por su cara, dejando finas vetas doradas en su piel. Avira sintió un impulso irresistible de salvarlo todo, un impulso acompañado por la férrea idea del autosacrificio que se extendía por su mente. Por un instante, incluso sintió que debía sacrificarse para salvar a Elena, que podría estar en peligro. Justo entonces, una oleada de emoción la invadió, y una frase resonó en sus oídos. La bondad indiscriminada no es bondad, sino complicidad con el mal. Un alto muro se alzó en la mente de Avira, convirtiéndose, como un límite moral, en la última línea de defensa de su juicio y razón. Una luz dorada se difundió entre sus cejas, y un emblema solar apareció gradualmente allí, con líneas doradas que recordaban a alas extendidas. Avira abrió los ojos y volvió a mirarse en el espejo. La luz de sus ojos se reflejó en la superficie, creando la imagen ilusoria de otro mundo. Era un lugar que conocía muy bien. Era su pequeña habitación de antaño, cuando sus padres aún vivían y toda la familia residía junta. Su mirada se adentró en el umbral y Avira vio a Lucas frente a ella, encarando la oscuridad. Esta vez me toca salvarte, hermano. Sin dudarlo, Avira se adentró en el espejo, entrando en otro mundo. Mientras Avira se movía, la puerta del dormitorio se abrió lentamente. Una luz dorada atravesó la oscuridad desde el umbral, iluminando toda la habitación. La imagen de Lucas se desvaneció ante la mirada de Avira. En lugar de intentar detenerlo, Avira caminó directamente hacia la puerta. Siguiendo la densa red de vasos sanguíneos hacia arriba, en la profunda oscuridad, Lucas permanecía sentado con los ojos cerrados, rodeado de almas ilusorias y quejumbrosas. Hermano. Exclamó Avira, es hora de ir a casa. Al oír esto, Lucas se giró levemente, dándole la espalda a Avira. Al ver el autoengaño de Lucas y su intento de escapar, Avira sintió alivio. Al menos esto demostraba que aún ocupaba un lugar especial en el corazón de Lucas. Hermano. Le prometiste a mamá y papá que protegerías a nuestra pequeña familia. ¿Lo has olvidado? Gritó Avira, intentando correr hacia Lucas a través de la red de vasos sanguíneos. Sin embargo, la diferencia de poder entre ellos era demasiado grande. El ritual era como encender una vela para prender la llama. En ese sentido, eran iguales, pero la maldición ancestral que Lucas arrastraba era el mejor combustible, haciendo que su llama fuera mucho más intensa que la de Avira. Tras correr sin parar, la distancia entre ellos no se había acortado ni un ápice. Avira, jadeando por el agotamiento, se negaba a rendirse. Tras recuperar el aliento por un instante, se preparó para continuar. Mientras le quedara aliento, llevaría su convicción hasta el final. Hoy, o traería a Lucas a casa, o perecería allí. Justo entonces, Lucas habló de repente, y su voz resonó alrededor de Avira. La familia no es más que una mentira, un preludio para que los débiles se unan y se conviertan en parásitos, un grillete que los fuertes deben abandonar en su camino hacia el crecimiento y... Si eso es cierto, ¿por qué no me miras cuando hablas? Gritó Avira, interrumpiendo a Lucas. Lo miró fijamente, mientras él le daba la espalda. Si de verdad crees que la familia es una carga, date la vuelta y mírame. Si te das la vuelta, no creo que no veas nada. Lucas guardó silencio en medio del interrogatorio. Finalmente, no se dio la vuelta, sino que cortó el vínculo de sangre que lo unía al camino del que venía, preparándose para expulsar a Avira, junto con la cabaña, de la red de linaje de la familia Torne. Tras perder la conexión, Avira descubrió que todas las coordenadas a su alrededor desaparecían al instante. La cabaña flotaba en ese espacio desconocido, alejándose cada vez más de Lucas, hasta que apenas pudo distinguir su figura. No. No podía rendirse así. Avira apretó los dientes y tomó una decisión desesperada. Se preparó para saltar directamente al vacío. En el momento del salto, una mano la agarró del cuello, apartándola del borde del abismo sin fin. Niña, tu hermano es impulsivo y tú eres temeraria.
De verdad que sois una familia. Avirá se giró bruscamente y vio que un anciano la había detenido. Debía de ser el misterioso anciano que Lucas describía en su carta. Señor. ¿Puede ayudarme? El anciano suspiró, mirando a lo lejos. No es que no quiera ayudarte, pero se ha ido demasiado lejos. No puedo detenerlo. Entonces, por favor, indícame una dirección. Necesito ir allí y traerlo de vuelta, suplicó Avirá, perdiendo ya de vista a Lucas. Correr así es inútil. No quiere verte aquí. Todos tus esfuerzos son en vano, explicó el anciano. Avirá hizo una pausa, mirándolo a los ojos. ¿Y qué hay de métodos poco convencionales? ¿Como el autosacrificio? No me refería a eso, y el anciano se sorprendió por el razonamiento de Avirá. ¿Por qué esta gente siempre hablaba de la muerte? Si Elena pudo sacrificarse, mi hermano también, ¿no? Continuó Avirá. En teoría, no hay problema, pero estoy aquí para decirte que rendirse temporalmente no es escapar. Todavía tienes tiempo para resolver las cosas cuando regreses a la realidad, le indicó el anciano. Tengo tiempo, pero Lucas no, dijo Avirá con resolución. Si espero mucho para despertarlo, cada segundo que pase ahora será un tormento para su futura moralidad, espíritu y conciencia. Mientras hablaba, miró hacia Lucas y murmuró, eso también es un tormento para mí. Ya que te has decidido, inténtalo. Pero recuerda, a veces retirarse es la mejor opción. Avirá asintió y, con la ayuda del anciano, modificó el procedimiento de sacrificio que Elena le había dado. Reemplazó todos los elementos que apuntaban a Elena por elementos que apuntaban a Lucas. Este ritual aún permitía revertirlo. Su procedimiento, en resumen, consiste en encontrar al objetivo del sacrificio, completar la conexión y luego sacrificarse uno mismo. Cuando Elena lo usaba, solía emplear métodos de control para forzar que todo el proceso se completara, pero era más probable que Lucas simplemente no respondiera a Avirá. Entonces, antes de que comience el paso final, aún tienes la oportunidad de retractarte, ¿entendido? Entendido, gracias por tu ayuda. Avirá se encontraba en el centro del ritual. Era imposible que no sospechara del anciano que había aparecido de repente, pero ahora no tenía más remedio que jugárselo todo. Incluso si descubría que el anciano era Elena disfrazada, Avirá lo aceptaría. Al ver su determinación, el anciano completó el último trazo del ritual. El ritual comenzó, y la misma formación se proyectó en la realidad, envolviendo también el cuerpo de Avirá. Cuerpo y alma comenzaron a disolverse simultáneamente, y el exceso de energía resultante se transformó en una señal que impactó directamente en la consciencia de Lucas en la dirección del ritual. Hermano. He venido a buscarte. Tras resonar la voz, Lucas mantuvo la misma expresión, impasible, y no mostró ninguna intención de aceptar el sacrificio. Al mirarlo, Avirá soltó una carcajada. Aquella escena le recordó cuando discutían de niños. En aquel entonces, Lucas también amenazó. No te volveré a hablar, y Avirá, naturalmente, respondió. Pues yo tampoco te hablaré. Pero cada vez que comenzaba la Guerra Fría, Lucas cedía. Él siempre era el más indulgente. Al final siempre acabas cediendo, porque cuando éramos pequeños, yo no comía a menos que hablaras primero. Avirá divagaba sobre el pasado, desde pelearse por la atención de sus padres hasta pelearse por juguetes, desde la hierba y las ramas rectas al borde del camino a la escuela hasta los pacientes que salían del hospital más tarde, y tenía tanto que decir que no pudo terminar, pero a medida que su energía disminuía, su voz, al igual que su figura, se volvía cada vez más borrosa. Hermano, y te deseo felicidad, y Avirá pronunció sus últimas palabras y cerró los ojos. Chasquido. Avirá sintió de repente que le agarraban la mano. Lucas había abierto los ojos y se había puesto de pie. No te soporto. Cada vez que dices que no vas a comer, te escapas a picar algo por la noche. ¿Quién puede correr más rápido que tú? Además, no vas a crecer si no comes. Avirá se rió. Hermano, bienvenido de nuevo. Vámonos a casa. La luz finalmente atravesó la oscuridad. Lucas seguía negándose a aceptar el sacrificio de Avirá, abriendo en cambio su corazón para dejar entrar la luz. En ese instante, como gotas de agua cayendo en una olla de aceite, la oscuridad solidificada comenzó a hervir. En el espacio ilusorio de la consciencia, dos energías esféricas, una blanca y otra negra, colisionaron y se fusionaron, los emblemas del sol y la luna plateada anidando para formar un nuevo emblema. Avirá. Somos uno. Lucas. Somos imparables. La figura que se encontraba en la cima de la red de linaje se puso de pie. La luz que emanaba de su cuerpo barrió toda la red de linaje, la cegadora luz dorada lastimó los ojos de todos y disipó por completo la pesada maldición.
Ambos eran una sola mente, formando juntos este nuevo cuerpo energético, quizá podría llamarse el arconte de la luz y la oscuridad, un arconte formado por la fusión de la luz y la oscuridad. El arconte alzó su mano derecha, una afilada hoja que irradiaba llamas y luz cayó en su palma. Luego, la blandió con gran fuerza. Una tormenta espiritual descomunal barrió el espacio entero. Por donde pasaba el filo de la espada, aparecían grietas que revelaban destellos de la realidad. No bastaba. Este espacio ya no debería existir. El arconte avanzó, las marcas blancas y negras de su cuerpo se iluminaron, y las fuerzas en conflicto chocaron una vez más. Ira de las estrellas. La energía colisionante bombardeó el espacio, y una nube en forma de hongo se elevó lentamente. Este impacto no solo destrozó el espacio de consciencia construido por los linajes, sino también la dimensión oscura que atrapaba a Lucas y a los demás. En la selva negra de Alemania, la tierra comenzó a temblar. Un pulso de energía cayó del cielo, un rugido tremendo y una luz que barrió los cielos. Innumerables dispositivos de observación hicieron sonar las alarmas, y los observadores entraron en pánico. Explosión nuclear. Es una explosión nuclear. Una bomba nuclear ha explotado allí. Pero al instante siguiente, un fantasma gigante blanco y negro emergió del epicentro de la explosión nuclear y brilló ante sus ojos. Su pánico se desvaneció como burbujas bajo el sol, dejando solo una extraña calma. Para estas personas, fue un encuentro anómalo, breve pero generalizado. Para Elena, en cambio, fue una pesadilla que se cernía sobre el mundo. El arconte, blandiendo una gran espada, atravesó la barrera dimensional y se plantó frente a ella. ¿Lucas? No. ¿Avirá? La compostura centenaria de Elena se desmoronó. El miedo la paralizó visiblemente. Su cuerpo, ya pulverizado, comenzó a disiparse rápidamente bajo los dos rayos de luz. Bajo la sombra de la muerte, Elena hizo un último intento desesperado, y la oscuridad emanó una vez más de sus manos. Lucas se burló con desdén. La autoridad de la oscuridad asaltó directamente el control de Elena, deteniendo la dimensión oscura que se desplegaba. Avirá, blandiendo la autoridad de la luz, avanzó, lanzando su gran espada directamente contra Elena. Este golpe destrozó el equilibrio que Elena había mantenido con tanto esmero. El poder que había oscurecido la realidad se disipó, y la muerte comenzó a desatar toda su fuerza. No, aún quiero vivir, Elena, partida en dos, envejeció rápidamente. Su piel se arrugó, sus ojos se hundieron, su voz se volvió ronca y apenas audible. Su cabello, antes blanco y negro, se tornó gris pálido, y entonces, bajo la mirada del arconte, se convirtió en cenizas. ¿Éxito? No, aún no. Las cenizas, repentinamente influenciadas por alguna fuerza, comenzaron a reagruparse. Una nueva figura apareció ante ellos. Umar, quien había estado contenida por la anciana durante tanto tiempo. Tras la muerte de Elena y la completa interrupción de su fuente de poder, Umar no pudo permanecer quieta por más tiempo y descendió directamente sobre sus familiares fallecidos. La anciana no la detuvo. Si no le hubiera permitido actuar en esta situación, habría violado el pacto de guerra, y el mundo probablemente se habría sumido en un caos aún mayor. Tras aparecer, Umar miró a su alrededor y agitó su mano derecha. Una sombra negra, como un pantano, envolvió a los demás miembros de la familia Torne, transportándolos a otras áreas. La muerte de Elena no importaba. Mientras existiera la familia Torne, que había perdurado durante siglos, Umar podría elegir a otra Elena para continuar con sus planes. Entonces, Umar dirigió su mirada al arconte que se encontraba debajo. Con una sola mirada, comprendió su verdadera naturaleza. Anciano, mereces morir. Maldijo Umar para sus adentros. El resentimiento y las maldiciones que había acumulado durante generaciones se habían manipulado en una simple reunión para tomar el té, convirtiéndose en una fuerza hostil. Devorar. Umar extendió la mano hacia el arconte, envolviéndola la gravedad dimensional. Una energía oscura brotó del cuerpo del arconte, atraída hacia ella, transformándose en el poder dimensional oscuro más puro. Ya fuera por el grado de poder que ostentaba, la calidad de la energía o la jerarquía de habilidades, Lucas no podía resistirse al control de Umar. Sin embargo, tenían otro método. Elvira, es todo tuyo. No te preocupes, este es mi campo de batalla. Transformación de arconte de luz / oscuridad arcón de luz. Las marcas negras se desvanecieron rápidamente, reemplazadas por patrones dorados, y un disco solar emergió del emblema anidado. Tras transformarse, Avirá, impulsada por su cuerpo blanco puro, se liberó de las ataduras de Umar, alzó su espada y atacó.
Umar extendió la mano y la presionó contra la hoja. Su expresión era relajada, incluso algo burlancia. ¿Luz? Ni aunque viniera Dios mismo temería. Dicho esto, Umar agitó su mano derecha, desatando una ráfaga de energía en el abdomen del arconte. Las dos almas y conciencias fusionadas comenzaron a separarse bajo la influencia de la fuerza externa. Umar pretendía separar a Lucas y Abirá por la fuerza, luego devorar a Lucas para mitigar el daño y, de paso, destruir a Abirá, quien podría convertirse en una enemiga en el futuro. Abirá soportó el dolor insoportable de sentir su alma desgarrada, con los ojos llameando con luz estelar. La ira de las estrellas. Dos rayos de energía se dispararon hacia Umar. Una explosión nuclear proveniente del sol. Umar inclinó la cabeza, luego agarró la barbilla del arconte y empujó hacia arriba, desviando los rayos de energía hacia el cielo. Si bien no sentía miedo, ser alcanzada por una explosión nuclear a tan corta distancia era completamente innecesario. ¡Bum! La explosión masiva provocó ondas en las nubes. En ese instante, un martillo de forja emergió de las nubes y golpeó a Umar. El ataque fue primero, invirtiendo la causa y el efecto. Solo cuando el martillo impactó contra la cabeza de Umar, se dio cuenta de que la habían emboscado. Obligado a soltar el agarre del arconte, Umar destrozó la sombra del martillo de un puñetazo, pero su conciencia aún palpitaba, como si lo hubieran golpeado. Odiaba a esas criaturas extrañas con mecanismos como los del anciano. Abusar de los débiles es pasarse de la raya. Una voz anciana resonó, y Umar descubrió que el arconte había desaparecido, aparentemente teletransportado a algún lugar. ¿Ese príncipe daédrico? Umar frunció el ceño, percibiendo los últimos rastros. El nivel de poder no era el de un príncipe daédrico, pero sin duda era extraño. Parecía ser un familiar del príncipe daédrico manipulado por el anciano. Ya verás, no dejes que te encuentre. Umar memorizó el aroma, retiró su descenso divino, y las últimas cenizas de Helena fueron esparcidas por el viento, desapareciendo sin dejar rastro.